Muchos han escuchado el nombre de C.S. Lewis. Para algunos es el autor de las Crónicas de Narnia, para otros es uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, con obras como Mero Cristianismo o El Problema del Dolor, donde él defendió la fe de forma clara, profunda y accesible. Quizás no todos saben, sin embargo, que Lewis no siempre fue un cristiano. Él se hizo cristiano hasta que, por un proceso de búsqueda y la influencia de amigos como Tolkien, quien escribió El Señor de los Anillos, lo llevó a abrazar el cristianismo. Y hay algo más que muchos desconocen, y es uno de sus argumentos más importantes en defensa de la divinidad de Jesús. Un argumento tan sencillo pero interesante, conocido como el trilema de C.S. Lewis. Según él, Jesús solamente pudo haber sido una de tres opciones: un mentiroso, un loco o realmente Dios. Este planteamiento ha sido muy influyente, pero lo que muchos no saben es que también ha sido duramente criticado, incluso por cristianos. Algunos dicen que está mal formulado y otros que no prueba lo que Lewis quería probar. Ahora, ¿tiene razón C.S. Lewis? ¿Hay algo que se le escapó en medio de todo esto? Bueno, primero dejemos que él hable por sí mismo. En Mero Cristianismo, C.S. Lewis afirmó que un hombre que solo fuera humano y dijera las cosas que dijo Jesús, no podría ser un gran maestro moral. Sería o un loco, al nivel de alguien que cree ser un huevo revuelto, o bien el mismo diablo del infierno. Y recordemos que el diablo, la Biblia lo llama como el padre de la mentira. Así que C.S. Lewis dice, tienes que decidir, ¿este hombre era y es el hijo de Dios? ¿O era un loco o algo peor? Puedes tratarlo como a un tonto, escupirlo y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Así que Lewis pareciera decir que solamente hay tres posibles explicaciones de Jesús. O era un lunático, o era un mentiroso, o era efectivamente Dios. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que si nos ponemos estrictos, este no es un argumento sólido. Lo que sucede es que intenta ser un dilema, o un trilema en este caso, porque estamos hablando de tres opciones. Pero un dilema, para que funcione, necesita abarcar todas las opciones posibles para que sea un verdadero dilema. Por ejemplo, si tú tienes sed y alguien te dice que solamente tienes la opción de tomar agua o té frío, lógicamente hablando, ese no es un dilema porque hay otras opciones. Tú podrías decir, bueno, yo quiero tomar fresco de fruta o yo quiero tomar café. El punto es que en este caso te están ofreciendo un falso dilema, un dilema que es falso, porque en realidad no cubre todas las opciones posibles para explicar quién era Jesús. Es decir, hay otras explicaciones que podríamos dar de quién era Jesús. No solamente hay que decir que él podía ser un lunático, un mentiroso o Dios. Alguien quizás podría decir que Jesús fue una leyenda nada más, o que era un hombre endemoniado. Y entonces, esas opciones y muchas otras son opciones que el trilema original no considera y por lo tanto podemos decir que efectivamente el argumento, así como fue presentado, es erróneo. Ahora, ¿es este el final de la historia? No lo creo. Para empezar, podemos ver claramente que C.S. Lewis no estaba queriendo hacer un trilema con esas tres opciones. Y eso se hace evidente porque él mismo nos da una opción más, la de maestro moral. Es decir, no creo que Lewis esté realmente argumentando que las únicas opciones que podría haber es que Jesús era un lunático, mentiroso o Dios, porque el mismo C.S. Lewis nos está refutando la idea de que Jesús no era un maestro moral. Así que podríamos decir que esa representación errónea del trilema de C.S. Lewis realmente no es lo que él estaba argumentando. Pero aún así, independientemente de esto, el hecho de que ese trilema, como normalmente se presenta, sea erróneo, eso no significa de que debemos desechar todo el razonamiento o que no hay algo importante en lo que Lewis estaba señalando. Primero, Lewis realmente está refutando la idea popular en su tiempo y francamente, lamentablemente que todavía lo es, de que Jesús era nada más un maestro moral. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Lewis en que el mismo Jesús no nos dejó esa opción. Es cierto que Jesús dijo frases como ama a tu prójimo como a ti mismo, o trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti, o que bienaventurados son los que buscan la paz,
o que perdonen a los que te ofenden. Y eso quizás lleva a muchas personas a concluir que Jesús era un maestro moral. Pero la verdad es que Jesús también dijo frases como, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y esto es utilizando el nombre divino de Dios, el yo soy el que soy, identificándose a sí mismo con Dios. Jesús también dijo frases como, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O frases como que tus pecados te son perdonados. Así que Jesús no nos dejó opción de pensar que era un maestro moral. Si lo que Jesús dijo era cierto, entonces efectivamente era Dios. Pero si lo que Jesús dijo era falso, jamás podemos decir que Él era nada más un maestro moral. ¿Qué maestro moral mentiría sobre quién era Él y pretendería hacer cosas que solamente Dios puede hacer? Y esto nos lleva directamente al segundo punto, y es que podemos usar esta idea de Lewis en un verdadero dilema, y sería sencillamente de este modo. O Jesús era Dios o no era Dios. Este es un verdadero dilema porque cubre todas las opciones posibles. O era o no era Dios. Si efectivamente Jesús era Dios, entonces nuestra respuesta debería ser reconocerlo como tal y darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y si resulta que no era Dios, bueno, podría ser un millón de cosas más, ¿verdad? Podría ser un lunático, mentiroso, un endemoniado, un profeta, una leyenda y muchas cosas más. Pero francamente la verdad entonces no sería tan relevante si es cierto que Jesús no era realmente Dios. ¿Alguna vez escuchaste una frase contra tu fe que te dejó sin respuesta? Cosas como, ¿quién creó a Dios? O Jesús solamente era un maestro moral. Si después de oír algo así te quedaste paralizado como Windows cuando intenta abrir cualquier programa, te tengo la solución. Armé una lista de libros que te ayudarán a identificar errores lógicos, mentiras sofisticadas y frases virales que se derrumban con una buena apologética. Solamente entra a diegofallos.com/recomendados y encontrar los libros ordenados por tema. Prepárate para la próxima vez que enfrentes un ataque a tu fe. Ve a diegofallos.com/recomendados. Ahora, en Mateo 16 se nos narra que Jesús le preguntó a sus discípulos que quién decía la gente que era él. Y sus discípulos respondieron que una gente pensaba que él era Juan el Bautista, otros que era el profeta Elías, otros que era Jeremías y otras cosas más. Pero luego Jesús hizo una segunda pregunta y la hizo personal. Y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y esa es la pregunta que todos debemos contestar. Es decir, ¿es Jesús Dios o no es Dios? La verdad es que tenemos una muy buena forma de contestar esa pregunta. Y es que el cristianismo no es solamente un grupo de ideas que suenan bien. El cristianismo tiene un fundamento histórico. No solamente es una historia, sino que es la historia de la realidad. Describe correctamente cómo el mundo inició, qué pasa en medio y cómo terminará. La muerte y resurrección de Jesús es el evento que no solamente divide a la historia en dos, sino que es la confirmación de que Jesús era quien él decía ser. Y si me preguntas, si solo pudiera escoger una línea de evidencia a favor de la resurrección de Jesús, sería Pablo. ¿Y por qué Pablo? Porque alguien que tiene una posición económica, religiosa y social importante antes de ser cristiano, ese es Pablo. Y ese Pablo perseguía a cristianos y de hecho lo veía como parte de su servicio y su llamado a Dios, su fidelidad a Dios, porque desde su perspectiva estaba eliminando falsos maestros. Pero entonces, ¿cómo explicamos que Pablo diera un giro de 180 grados, dejara su estabilidad y poder económico, su influencia religiosa y social, para ir a predicar sobre el cristianismo, a ser perseguido, a ser encarcelado, azotado y finalmente asesinado por su fe? No hay en realidad una buena explicación para esto. Hay muchas explicaciones que la gente puede tener, pero que exista una explicación no significa que sea razonable ni que sea lo más probable. Así que no hay una buena explicación para esto, a menos de que lo que Pablo dijo que pasó fuera verdad. Que un evento lo convenció de que Jesús de verdad había resucitado y que ese evento no era nada más ni nada menos que el encontrarse cara a cara con el Jesús resucitado. Cualquier otra teoría que podamos inventar no explica a Pablo.
ya que Pablo no estaba de luto, no tenía razón para mentir y tenía toda inclinación, toda predisposición para no aceptar la resurrección de Jesús. Pablo no hubiera cambiado todo lo que tenía para ir a predicar algo que simplemente era una mentira o un engaño. Recordemos que Pablo nuevamente tenía todo que perder y nada que ganar, pero aún así decidió perderlo todo con el fin de ganar a Cristo. Así que la resurrección de Jesús, y tenemos el mejor testigo que era alguien hostil al cristianismo y que se convirtió, y que la única explicación de que se convirtiera es que la resurrección de Jesús realmente ocurriera, nos muestra que Jesús era Dios. Y entonces, nuevamente te recuerdo, hay una pregunta que tú debes contestar y es, ¿quién dices que era Jesús? ¿Jesús era Dios o no era Dios y pudo haber sido cualquier otra cosa? Espero que como Pedro lo hizo, puedas reconocer que Jesús es efectivamente Dios, el camino, la verdad y la vida. Tengamos una conversación seria, tú y yo. ¿Te gustó el video? ¿Te gustaría más contenido? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros contenidos similares.